Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Filemón. La pequeña epístola a Filemón. Si encuentran hebreo, vuelven atrás y la van a encontrar. Cuando lo vamos encontrando, vamos diciendo amén, así podemos leer todo juntos. Vamos a leer todo el libro, no se asuste porque es cortito. Si lo vamos encontrando, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Esta es una pequeña epístola, ¿no? Una de las últimas del apóstol Pablo. Cortita pero muy profunda, ¿no? De un gran valor, ¿no? Es un cuadro resumido de lo que es el Evangelio y de lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Y me llamaba la atención justo la palabra de apertura porque era en Timoteo, ¿no? Y se hacía énfasis. Y después el pastor cuando habló también hacía énfasis de la palabra apóstol, ¿no? La remarcaba. Pablo apóstol, ¿no? Y el apóstol Pablo nos tenía acostumbrado, ¿no? En las diferentes cartas, en sus comienzos, a los corintios, a los gálatas, a los colosenses, arrancaba con Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí comienza de una manera distinta. Nada que ver. Prisionero, dice. Pablo, prisionero. Él se encomienda de esa manera porque esta es una carta de índole personal que él escribió al amado Filemón, ¿no?
yo creo que el apóstol Pablo ni siquiera se le debe haber cruzado en la mente que esta pequeña carta iba a terminar en la Biblia. Pero así al Espíritu Santo de Dios le plació que estuviera en el canon bíblico, ¿no? Que entrara a través de esos hombres iluminados que armaron la Biblia, ¿no? Estos 66 libros, ¿no? Que son los que el Señor nos habla a través de esta palabra, ¿no? Aquellos hombres vieron que era muy importante que esta pequeña carta tan chiquita, ¿no? Que no, si uno la transcribe en un papel, creo que o debe ocupar media carilla nada más si la escribe todo juntita. Pero al Señor le plació que estuviera y por algo está, ¿no? Que Dios bendiga su palabra, ¿no? Y el apóstol Pablo comienza, ¿no? De este modo, prisionero de Jesucristo, ¿no? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Los grandes estudiosos, ¿no? De la palabra de Dios dicen que Filemón era un comerciante, ¿no? Era un hombre de cierto poder adquisitivo, ¿no? Y que había conocido al Señor a través de Pablo en la ciudad de Éfeso, ¿no? En aquella escuela de un hombre llamado Tirano. Había una escuela y que el apóstol Pablo, que dice que por 2 o 3 años la usó como iglesia para transmitir el Evangelio de Dios a aquellos hombres en la ciudad de Éfeso, ¿no? Y este hombre, Filemón, era un verdadero cristiano, ¿no? Era un verdadero convertido, porque el apóstol Pablo da gracias a Dios por él y habla de que siempre hago memoria de ti en mis oraciones y oigo del amor y la fe que tienes con el Señor Jesús, ¿no? Filemón había sido un verdadero convertido, ¿no? Se había entregado al Señor en alma y cuerpo, ¿no? Y este hombre Filemón iba a tener una gran prueba, ¿no? Que pasar, ¿no? A través del perdón, ¿no? De verse en un espejo él mismo, ¿no? De ver retrotraerse, ver esa antigua vida sin Cristo y ponerla ahora en práctica, ¿no? Porque este hombre, Filemón, al tener cierto poder adquisitivo, ser de cierto poder, ¿no? En aquella época los hombres de esa posición tenían esclavos, ¿no? Tenían sirvientes. Y tenía un hombre a cargo llamado Onésimo, ¿no? Y al parecer este hombre Onésimo tenía una debilidad. Lo más probable es que no era amigo era amigo de agarrar las cosas ajenas, probablemente. Y al parecer hizo eso y se escapó, ¿no? Y Onésimo escapa, ¿no? Escapa hacia Roma. Y ahí encuentra a este prisionero de Jesucristo, a un hombre ya anciano, ¿no? Ya Pablo estaba en su última etapa, ¿no? Anciano y prisionero, ¿no? Y yo me lo imagino al mismo Onésimo escapando a aquella ciudad, una ciudad lo más grande posible, porque así me puedo esconder mejor. Entre más gente me esconda, mejor. Y divagando por la calle, errante, ¿no? Como alguna vez nosotros hemos estado sin Cristo, ¿no? Errante, quizás arrepentido, con la conciencia, con un cierto remordimiento, ¿no? Pero sin valor, ¿no? Para volver. Y esto es similar a la parábola que usó el Señor Jesucristo del hijo pródigo, ¿no? Aquel que había malgastado todo y había llegado hasta lo más bajo, ¿no? Y decidió volver humillado, ¿no? El Señor le dio un poquito de valor a aquel hombre para volver aún así a su padre humillado, ¿no? Y este hombre no tenía aquel valor, pero lo encontró, quizás él al andar perdido, errante, ¿no? En una calle, en un simple callejón, escuchó el Evangelio de Jesucristo, ¿no? A través de un anciano, quizás ya un poquito decrépito, ¿no? Era un prisionero de Jesucristo y
Quizás Onésimo encontró cierta contradicción, ¿no? Porque aquel anciano que se hacía llamar prisionero, había libertad en ese prisionero. La libertad que es en Cristo Jesús, ¿no? Encontró esa vida nueva, ¿no? Que hay en Cristo Jesús. En Dios, hermanos, no hay contradicción. Aunque en el mundo haya contradicción, quizás porque en el mundo hay contradicción a través de esta palabra. O soy prisionero o soy libre. Los hombres anhelan la libertad, ¿no? Pero hoy los hombres, hermanos, son prisioneros de diferentes cosas. De la moda, de la ropa, de los vicios, de ciertas concupiscencias, ¿no? Que nos van debilitando, que van minando, ¿no? Nuestra alma, nuestro cuerpo, que nos alejan del Señor, ¿no? Y este hombre, Onésimo, escuchó la palabra, ¿no? Y yo calculo que él habrá escuchado, ¿no? La palabra, y no era él el único que escuchaba. Y me lo imagino, Onésimo habrá esperado que todos se retiraran después de que el apóstol disertara, y se acercó a él, ¿no? Y fue a confesar su pecado. Apóstol Pablo, me pasó esto y lo otro. Yo era esto, yo era lo otro, cometí esto. Y dice que debemos confesar al Señor, ¿no? Nuestras faltas. Y él encontró una gran ayuda, ¿no? En el apóstol Pablo. Y por casualidad, pero en Dios no hay casualidad, el apóstol Pablo conocía a ese hombre llamado Filemón. Era un antiguo convertido, ¿no? Yo lo conozco a Filemón. Es un buen hombre. No tengas miedo. Volvé. Pero esperá que yo voy a escribir una carta. Yo escribo la carta y vos vas a ir con esta y se la vas a presentar a Filemón. Ahí agarró el valor Onésimo y fue humillado, arrepentido, quizás fue con la cabeza gacha, ¿no? Y le entregó la carta. Quizás esperaba un azote. Y me lo imagino a Filemón abriendo la carta y abriéndose los ojos, ¿no? Huya, me escribe el apóstol Pablo, ¿no? Y él arranca con aprobación, ¿no? Porque oigo de ti, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Primeramente, se presenta como aquel prisionero, ¿no? Y saluda a su familia, ¿no? A la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Al tener él ese poder adquisitivo, tenía la facilidad, ¿no? Para abrir las puertas de su casa y tenía espacio para que donde no había una iglesia, como hoy tenemos aquí, demos gracias a Dios por ello, hermano. Y demos gracias porque tenemos un país libre que podemos reunirnos, ¿no? Y estar juntos los hermanos y escuchar de la palabra de Dios, porque en aquel tiempo, en aquella Roma tan pagana, tan idólatra, los hermanos tenían que reunirse a escondidas, ¿no? Y hoy en día, hermano, en tantos lugares del mundo aún sigue pasando eso y siguen pereciendo muchas personas por causa del nombre de Cristo, ¿no? Y Filemón había abierto sus puertas, ¿no? A que se reunieran los hermanos para escuchar la palabra del Señor y seguir creciendo juntos, cimentados en una sola fe que es Cristo Jesús, ¿no? Y este hombre, el apóstol le da las gracias al Señor y él hace memoria en las oraciones del apóstol. Estoy orando por ti, Filemón, le dice. Ve los frutos que hay en aquel convertido hace un tanto tiempo, ¿no? Y ve los frutos del Espíritu Santo a través de ese hombre, porque tiene amor, tiene fe hacia el Señor Jesucristo y abre las puertas de su casa, ¿no? No es mezquino con el Señor, ¿no? Honra al Señor con sus bienes también, ¿no? Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿no? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Repartía
no era mezquino con el Señor, sino que al contrario, daba, ¿no? Y debemos, hermano, aprender de este hombre, ¿no? Porque a veces nos cuesta dar. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero el Señor provee, hermanos. Dice, hoy justamente leía en San Lucas que dice que el Hijo del Hombre, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, ¿no? Así que, hermano, Dios provee, debemos ser agradecidos, ¿no? Y si es en lo posible, quizás no sea mucho, pero para Dios es mucho si lo damos de corazón y si ayudamos a nuestros semejantes, ¿no? Y Onésimo le confiesa, ¿no?, al apóstol su pecado, ¿no? Pablo lo envía, ¿no?, de nuevo, y Onésimo era un verdadero convertido también, se había entregado como el mismo Filemón en alma y cuerpo al Señor, porque en cierto pasaje que lo voy a leer en Colosenses 4:9, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Era una persona nueva ese Onésimo, ese antiguo ladrón, ¿no? Porque habla acá de que ya le tienen confianza y de que era una herramienta útil, dice más adelante el apóstol, en el Señor, ¿no? Era una persona regenerada, porque dice también que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Y dice que en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Una muestra de humillación, de humildad, ¿no?, del apóstol Pablo aquí, porque arranca primeramente con el prisionero, ¿no? Apóstol no, prisionero. Y aquí dice que teniendo semejante posición, semejante autoridad, el apóstol Pablo para mandar, recordemos que el apóstol Pablo tuvo la autoridad para enfrentar y marcarle que estaba equivocado al mismísimo apóstol Pedro. Y aquí está rogando por amor, ¿no? Si bien Pablo ya estaba anciano, pero no por eso estaba hablando, porque dice que los ancianos cuando se ponen ancianos se ablandan, ¿no? Se vuelven más buenos, pero no, Pablo seguía teniendo autoridad, pero usó el rogar con amor, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue a un entendimiento, a una paz que es en Cristo Jesús. En la carta, si no me equivoco, a los filipenses, ya el apóstol Pablo había intervenido en una pequeña contienda que había con dos mujeres, con Evodia y Síntique. No está muy bien explayada como esto, ¿no? Pero había cierta diferencia entre ambas mujeres y el apóstol Pablo tuvo que intervenir. Y acá nuevamente interviene en estos dos hombres, ¿no? Aquel que había sido empleado, esclavo de aquel hombre pudiente, y intercede, ¿no? Intercede a favor, pero de los dos, ¿no? Es neutral el apóstol Pablo, porque en el Señor Jesucristo no hay acepción de personas. Él nos ama a todos por igual, ¿no? No tiene favoritos. Una vez escuché una frase y me quedó grabada que vio que los abuelos malcrían a los nietos. Y la frase decía que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios no mima a uno más que otro, no ama más uno que otro, nos ama a todos por igual. Todos somos hijos suyos, ¿no? Y acá el apóstol pone en práctica eso y trata de llegar a esa paz y lo va a lograr, ¿no? Pero sin favoritismos y siendo justo, ¿no? Y ruega también por aquel hijo Onésimo que engendró en prisiones, ¿no? Aquel Pablo ya prisionero había hecho un hijo nuevo, un nuevo hijo de Dios al convertirse Onésimo al Señor Jesucristo, ¿no? Al conocer
esa libertad que hay en la esclavitud en Cristo Jesús, ¿no? Fue libertado de aquel pecado que lo agobiaba, de aquella mala acción que había hecho, de aquello que lo oprimía, que lo avergonzaba, ¿no? Por algo era que había huido, ¿no? Y en aquel tiempo, y ahora también, aunque a veces no pasa, el que roba debe ir preso, ¿no? Debe tener un castigo. Pero este hombre no fingía, se había arrepentido verdaderamente, había conocido a Cristo, había visto que el robar no era correcto, que el huir no era correcto. Y dice su palabra que el que roba, el que hurta, que no hurte más, sino que trabaje con sus manos, ¿no? Y volvía arrepentido, ¿no? Y quizás un poco resignado, si quizás aquel hombre Filemón no decidía perdonarlo, sino que debía comparecer ante la ley, ¿no? Y quizás si debería ser prisionero, debería pagar. Pero encontró gracia en aquel hombre Filemón, la gracia que es en Cristo Jesús, esa misma gracia que nos otorga a nosotros día a día el Señor Jesucristo. Por gracia dice que somos salvos, ¿no? Para que nadie se gloríe, porque no somos ni por obras, ni por diferentes sacrificios, ni por diferentes pensamientos, doctrinas que tengamos, sino que por la gracia del Señor Jesucristo. Por gracia de Dios estamos aquí, estamos de pie, respiramos, vestimos, nos relacionamos uno con los otros, podemos caminar, podemos andar, y todo gracias a la gracia de Dios, ¿no? Y dice, el cual, en el versículo 11, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿no? A ti te es útil porque vuelve como una nueva criatura, vuelve renacido en Cristo Jesús y vuelve ya no como un esclavo, sino como un hermano, ¿no? En Cristo Jesús. Pero también a mí me es útil porque estoy transmitiendo el Evangelio en Roma, ¿no? Y a ti también te es útil porque tú tienes una iglesia en tu casa. Tranquilamente, aquel hombre Onésimo puede hablar de la experiencia que tuvo con el Señor, ¿no? De haber conocido, de haber relatado de aquella vieja vida que tenía, que por aquella vergüenza del pecado decidió escapar, decidió fugarse y encontró al Señor Jesucristo en una calle perdida, allí en Roma, cuando quizás ya no tenía esperanza, cuando quizás ya aquello que había robado se le había acabado, cuando ya quizás hasta estaba pensando en volver a robar para poder seguir sobreviviendo, cuando ya no tenía ningún sustento, porque dice que lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? También. Y no tenía esperanza, pero encontró la esperanza a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermano, vemos en la calle y a veces cometemos el error de que pensamos que no va a suceder, no va a pasar, y vemos a valientes, ¿no? Hermanos repartiendo tratados con un megáfono transmitiendo la palabra de Dios, y vemos que los transeúntes pasan y no se detienen a escuchar, o que le reparten un tratado y a los 5 metros lo tiran. Pero, hermano, debemos seguir insistiendo, porque cuando salvemos un alma va a haber gran fiesta en los cielos. Quizás se pierdan muchas, pero cuando salvemos tan solo un alma, hermano, somos obreros del Señor, somos obreros aprobados, como era Filemón, ¿no? Con esa gracia de Jesucristo, ¿no? Y dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo, ¿no? Lo está enviando como un verdadero convertido y dice, acéptalo como si yo mismo fuera con él, o como que si me estuviera recibiendo a mí, ¿no? Porque era una nueva criatura, ¿no? En Cristo Jesús. Y vuelve a insistir el apóstol aquí, Pablo, yo quisiera retenerle conmigo, quedármelo, ¿no? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, usarlo como herramienta, ¿no? Como obrero, ¿no? Como un obrero aprobado ya también por Cristo Jesús,
porque era una nueva criatura, ¿no? Había sido renacido y ahora era un instrumento útil para la obra del Señor, ¿no? El mismo apóstol Pablo, aquel apóstol Pablo que había sido perseguidor, injuriador, hebreo de hebreo, maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel, aquel que se sabía de memoria la ley y perseguía a los cristianos, ¿no? Aquel que había consentido que a Esteban lo mataran, ¿no? Que había sido aquel perseguidor, ahora lo están mirando también como una nueva criatura, ¿no? Pero vuelve a mostrar acá también respeto, ¿no? Porque dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Él teniendo autoridad, le dice, le pudiera haber escrito, me pasó esto, encontré a un tal Onésimo que te hizo esto, pero me lo voy a quedar. No, lo vuelvo a enviar para que haga las paces contigo y para que respete, ¿no? El contrato, el mandamiento que tenía, ¿no? Con Onésimo, para cumplir también nuestros deberes terrenales, ¿no? Porque si somos hijos de Dios, también debemos ser responsables con las cosas terrenales que el Señor nos da para uso, para sustento nuestro. Debes volver, Onésimo, debes volver arrepentido, nueva criatura, y volver a cumplir tu trabajo, porque te debes a tu amo, a tu jefe, que es Filemón, ¿no? Debes cumplir con tu rol terrenal también. Debemos, hermano, ser responsables, ¿no? Y dice que nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Nuevamente, le está pidiendo el permiso, ¿no? Te lo envío, no lo retengo, para que no sea por necesidad, sino voluntario, ¿no? Después, quizás si me lo autorizas, Onésimo puede volver. Y si debe cumplir, que se quede, pero que transmita la palabra de Dios, ¿no? Porque el Evangelio había comenzado a extenderse, ¿no? Ya hacía unos años, a través de los apóstoles, cuando había bajado, ¿no? El Espíritu Santo en aquel Pentecostés, y ahí nació la iglesia, hermano, y desde ahí hasta el día de hoy la palabra de Dios no se detiene, hermano. Sigue cumpliendo, sigue llegando, sigue penetrando. Aún falta, hermano, aún no ha llegado hasta lo último rincón de la tierra, pero poco a poco, a pesar de las tribulaciones, a pesar de intentos, a pesar de fracasos, la palabra de Dios no se detiene, hermanos. Y aquí dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. A veces, hermanos, Dios obra de la manera que no entendemos. Y aquí el apóstol lo recalca porque dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizás para esto escapó, ¿no? ¿Para qué? Porque cuando él escapó, no conocía al Señor. Cuando escapó y llegó a aquella ciudad a esconderse, ahí conoció al Señor Jesucristo. Ahí recibió la salvación de su alma, ¿no? Allí recibió el perdón de pecados, allí recibió el arrepentimiento, ¿no? Y dice, para que le recibieses para siempre, ¿no? Ya aquí el apóstol Pablo empieza a usar un cuadro, él se pone en el lugar, empieza a usar un cuadro del mismísimo Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nos hacemos hijos de Él, el Señor nos recibe para siempre, ¿no? Somos aceptos en el amado, ¿no? Y dice también, quiero compartir una palabra en Colosenses también, perdón, en Efesios 2. Efesios 2, a partir del versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿no? Aquí, si Filemón quizás está enojado, este hombre renacido, ¿no?, que llega, nos habla aquí el apóstol que a través de la cruz de Jesucristo mueren las enemistades, mueren los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, porque en Cristo Jesús somos uno, ¿no? Uno en el amado, ¿no? Todos somos aceptos en el amado, somos hijos de un mismo Padre, ¿no? El apóstol Pablo en una de sus epístolas también dice, si unos son de Cefas, otros de Apolo, otros de Pablo, pero todos debemos ser de un mismo cuerpo, ¿no? De un mismo Señor, ¿no? Y volviendo a la epístola, ¿no?, para no perderme de Filemón, ya no como esclavo, dice. Y también en la carta a los Colosenses, en un pasaje, creo que 4:9, dice que no hay bárbaro ni escita, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todo, ¿no? Dice que también como hubo un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿no? También, y dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Vuelve a usar aquí, el apóstol Pablo había comenzado usando ya un cuadro del mismísimo Señor Jesucristo, y dice, ponlo a mi cuenta. Pero el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre común y corriente, él no podía perdonar pecados. Ponlo a mi cuenta, dice, está usando al Señor Jesucristo como ejemplo. Ponlo a mi cuenta porque Cristo pagó por nuestros pecados, ¿no? La gracia del Señor, el perdón de pecados, es como si nosotros tuviéramos, pero cuidado, hermano, es como si tuviéramos, ¿vio cuando uno tiene, yo no tengo tarjeta de crédito, pero el que tiene, que pasa, responde y hace tic, 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 y pago, es como la gracia del Señor Jesucristo paga nuestras transgresiones, pero que la gracia del Señor Jesucristo, hermano, no sea licencia para pecar, ¿no? Porque la gracia no la debemos malgastar, ¿no? Ni tampoco tenemos licencia para pecar, hermano. Tengamos cuidado con la gracia del Señor Jesucristo. Y dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Vuelve a usar, sigue usando al Señor Jesucristo como ejemplo. El Señor pagó ya por nuestras culpas, por las que cometimos, por las que cometemos y por las que vamos a cometer, hermano. Porque si bien somos de carne, hermano, y somos débiles y vamos a fallar, lo reconocemos, hermano, porque no debemos ser orgullosos ni vanagloriosos. Reconocer nuestra debilidad con aquella humildad, ¿no? Como usaba el apóstol Pablo al comienzo de esta pequeña epístola, ¿no? Y dice, aún tú mismo te me debes también, ¿no? Aquí Pablo le está remarcando, así como te envío un hijo nuevo nacido en Cristo Jesús, Onésimo, no te olvides, Filemón, que tú también eres hijo mío, que a través de mí, de este cuerpo, has conocido el Evangelio, a través de esta misma herramienta, donde envío a este hombre renacido en Cristo Jesús. Tú también, en otro tiempo, habías sido perdido, habías sido tan esclavo como Onésimo, ¿no? Quizás no ladrón, quizás no se había escapado, no había huido, no había sido cobarde, pero era un hombre sin Cristo Jesús también, ¿no? Y le remarca, le recalca, le recuerda, tú también eres hijo mío y has conocido el Evangelio a través de mí también. Y somos a través de eso hermanos en Cristo Jesús, ¿no? Y lo envía como, ya no como un siervo de él o un esclavo,
sino lo más importante, ya lo vio como un hermano tuyo, un semejante tuyo en Cristo Jesús, ¿no? Un hombre renacido en Cristo Jesús. Y dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Tenía tal confianza, era un buen hijo de Dios era Filemón, que tenía confianza de que en las ordenanzas, en las recomendaciones que le había dado a través de esta pequeña epístola, Pablo tenía tal confianza en él que iba a hacer mucho más de lo que le pedía. Y hermanos, si el apóstol Pablo tuvo esta confianza, tuvo esta revelación de escribir este fragmento, de que iba a hacer mucho más de lo que le ordenaba, de lo que le recomendaba, Filemón lo perdonó a Onésimo. Y habían sido, a partir de ese entonces, hermanos, ¿no? Y así como nosotros a veces tenemos discrepancias, porque somos hermanos, debemos relacionarnos y no vamos a coincidir en todo. Y tenemos nuestras rispideces, nuestras discrepancias, nuestras diferencias de opinión, pero no llevarlas a un extremo de confrontación, ¿no? Y si nos cuesta ponerlo en oración, ¿no? Depositar nuestros problemas en Jesucristo, ¿no? Ponerlo a la cuenta de Él, ¿no? Porque Él es fiel y justo. Él escucha, conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, ¿no? Y te he escrito, dice, confiando en tu obediencia. La obediencia, ¿no? Podemos ver a través de esta pequeña carta, ¿no? La humildad del apóstol Pablo, la instrucción del apóstol Pablo, la intercesión del apóstol Pablo, y podemos ver el renacimiento, el nuevo nacimiento en Onésimo, el arrepentimiento en Onésimo y el perdón en Filemón, ¿no? Tantas cosas, una pequeña carta, pero tan enriquecedora, hermanos. Cuando el Señor escribe, hermano, no se borra. Cuando permitimos que escriba en nuestra alma, debemos disponerla, ¿no? Como un pequeño papel en blanco, ¿no? Porque esta carta es pequeña. Y el Señor lo que escribe, hermano, no lo borra. Que permitamos, hermano, y que dispongamos nuestra alma como un simple papel en blanco y dejemos que la prosa del Señor escriba, ¿no? Y sabe que el Señor no escribe con tinta, escribe con una tinta carmesí, aquella tinta que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aquellas gotas de sangre que nos lavan, que nos regeneran, que nos dan perdón, que nos dan vida eterna, que nos dan convencimiento de pecado, ¿no? Que nos dan experiencia para que en el día de mañana, cuando crezcamos más espiritualmente, podamos interceder cuando quizás haya alguna discrepancia, algún pleito, alguna dificultad entre diferentes hermanos, ¿no? Y con ese amor, ¿no?, que usaba el apóstol Pablo pidiéndole el favor de Filemón, ¿no? A través de este hombre arrepentido que volvía, ¿no? Que volvía hecho una nueva criatura, ¿no? Y hoy, hermanos, se perdió, ¿no?, ya el arte, el de escribir cartas, ¿no? Hoy ya todo es electrónico, ya casi los carteros no existen, sirven para traer factura nada más, pero antes uno cuando escribía podía ver hasta el sentimiento de una persona, porque para escribir hacía falta dedicación, había que pensar las palabras. Hoy escribimos pero podemos borrarlo, ¿no? En cambio había que tener cuidar, ¿no?, las palabras que usamos, y para eso había que dedicar tiempo, ¿no? Y el Señor a través del tiempo va escribiendo, ¿no?, a través de nuestra alma, cuando estamos limpios, ¿no?, cuando estamos convencidos de pecado, cuando nuestra alma fue limpia y queda como un papel en blanco, el Señor comienza a escribir, y dejemos, hermano,
que el Señor escriba, y permitamos que sea escrito. El Señor no es muy prolijo, no escribe, no tiene borrones el Señor. El Señor cuando escribe, nadie lo borra. Que permitamos, ¿no?, que el Señor escriba, que recibamos el día de mañana, como decía el pastor también, recibir una carta aprobada, ¿no?, por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y quiero cerrar con 2 de Corintios, un pequeño pasaje. 2 de Corintios capítulo 3, en el versículos 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿no? Que permitamos, ¿no?, que el Señor, a través de su Santo Espíritu, comience a escribir esta historia nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Que comencemos, ¿no?, que permitamos que el Señor comience a escribir. Y quizás a veces el Señor se puede detener cuando escribe, pero es porque nosotros hemos fallado o tenemos cierta debilidad en nuestra fe, flaquea quizás nuestra fe, y el Señor deja de escribir. Pero hay espacio aún. Si nos arrepentimos, si nos ponemos a cuenta con el Señor, ¿no? Y vuelve el Señor a escribir. Deja una sangría al Señor y sigue escribiendo en el renglón de abajo. Y comienza nuevamente y sigue escribiendo para que el bendito día, cuando llegue, que estemos en su presencia, podamos ver en ese libro de la vida nuestro nombre escrito ahí. Dice que el Señor Jesucristo, cuando regresaban los 70 de aquella misión, volvían muy gozosos porque los demonios se les sujetaban a través del nombre de Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les dijo que se regocijen porque sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Así que Dios los bendiga, hermanos, y que dejemos que el Señor escriba a través de nuestra alma. Que Dios los bendiga. Y hasta aquí la palabra del Señor. Le voy a estar entregando al pastor, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.